Hola, bienvenidos a Simple Vista, el podcast de Visión Latina. Soy Marcela Garzón y hoy hablaremos de un fenómeno óptico que muchos pacientes no ven, pero que sí sienten: los prismas en el diseño de lentes progresivos. Los lentes progresivos permiten una transición continua entre lejos, intermedio y cerca. Sin embargo, su geometría genera efectos prismáticos inherentes que pueden influir directamente en la comodidad binocular y en la adaptación del usuario. Hoy entenderemos cómo se producen estos efectos, cuándo pueden generar síntomas y por qué su manejo clínico es clave para el éxito en la adaptación de un progresivo. Y como hoy hablaremos de cómo la luz cambia la dirección dentro de un lente progresivo, me acompañan Iris y Esclero, listos para ayudarnos a comprender cómo una desviación prismática bien controlada puede marcar la diferencia entre adaptación y rechazo. Muchas gracias, Marcela. Normalmente, cuando se piensa en un cristal óptico, la primera idea que viene a la mente es, digamos, una simplicidad absoluta. Claro, como si fuera un medio totalmente pasivo. Exacto. Es como mirar a través de una ventana perfectamente limpia, donde, la luz entra, la luz sale y el mundo exterior simplemente se presenta tal cual es. Sí, pero esa ilusión de transparencia pasiva se desmorona de inmediato cuando se entra en las matemáticas de la refracción. Totalmente, porque la realidad física es, infinitamente más compleja. El cristal no es un simple espectador, es un participante sumamente activo y hasta agresivo en la construcción de la realidad visual que le llega al cerebro. Y lo que realmente ocurre ahí, a escasos milímetros del ojo humano, es una especie de coreografía geométrica invisible, especialmente cuando hablamos de la respuesta tecnológica actual a la presbicia. Los famosos lentes progresivos. Esos mismos. Una superficie que permite una transición continua entre múltiples distancias focales, eliminando por completo las líneas divisorias de los antiguos bifocales. Que a simple vista parece magia pura. Sí, parece magia, pero es en realidad una manipulación extrema de la física de la luz. Y precisamente por eso, la misión de esta inmersión profunda de hoy es desarmar esa ilusión por completo. Vamos a analizar detalladamente un artículo especializado del Dr. Marco Aurelio Torres, quien es coordinador académico de CAPLUS. Un material fascinante. Muy fascinante. El tema central se titula La geometría invisible en los lentes progresivos y el poder del prisma. Y la meta que tenemos para quienes nos escuchan es revelar los mecanismos ocultos de esta ingeniería óptica. Así es, entender cómo un cristal sin líneas visibles esconde efectos prismáticos que literalmente son capaces de determinar si una persona va a ver su entorno con nitidez absoluta o si terminará atrapada en un laberinto de dolor de cabeza y fatiga visual. Ok, vamos a desempacar esto, empezando por la raíz de todo el fenómeno. Porque antes de llegar a las implicaciones médicas o clínicas, hay que aislar el concepto fundamental del prisma en todo este contexto. Claro, hay que sentar las bases. Sí, alejándonos por un momento de la clásica imagen psicodélica del disco de Pink Floyd. O sea, esa del prisma dispersando la luz en un arco iris. Bueno, en la óptica oftálmica, la definición de un prisma es puramente pragmática y estructural. Hablamos básicamente de un medio refractante que tiene superficies no paralelas. Ajá. Cuando un haz de luz atraviesa este tipo de material, su trayectoria se desvía invariablemente hacia la parte más gruesa, lo que llamamos la base del prisma. Ok, la luz se va hacia la base. Exacto, pero el fenómeno crítico, el que realmente impacta al sistema visual, ocurre en sentido inverso. O sea, la imagen virtual que el cerebro termina percibiendo sufre un desplazamiento aparente hacia el lado opuesto, hacia la parte más delgada que es el vértice. ¡Wow! O sea que hay una desconexión espacial inmediata. Totalmente. Una desconexión entre dónde está físicamente un objeto en el mundo real y dónde lo ubica el córtex visual. Es una distorsión literal del espacio. La luz viaja en una dirección, pero el mapa espacial del cerebro ubica el mundo en otra coordenada completamente distinta. Y lo que establece el texto del Dr. Torres es que cualquier diseño de lente progresivo genera esta distorsión prismática de forma ineludible. No se puede evitar. Y para cuantificar este desplazamiento espacial, entra en juego algo que el documento menciona mucho: la famosa regla de Prentice. La regla de Prentice digamos que es la ecuación rectora aquí. Ajá. Establece que el prisma inducido es el producto de la distancia desde el centro óptico multiplicada por la potencia del lente. A ver,
Para desglosar es un poco. Todo cristal graduado tiene un punto teórico de equilibrio, ¿verdad? Exactamente, un centro óptico. Es ese punto perfecto donde la luz incide de forma perpendicular y no sufre ninguna desviación. Pero en el instante en que el eje de visión del ojo se desplaza un solo milímetro fuera de ese centro, se activa este efecto prismático del que hablamos. Así es, y la ecuación es bastante implacable en ese sentido. A mayor descentración del ojo, o si hay una mayor graduación, una mayor dioptría en la receta médica, la aberración espacial se multiplica exponencialmente. Y para visualizar la violencia de esta aberración, sin necesidad de recurrir a una pizarra llena de fórmulas matemáticas para la audiencia, podemos plantear una analogía. A ver, adelante. Es como la experiencia de mirar el mundo a través del cristal curvo de una enorme pecera redonda. Ah, me gusta esa imagen. Si la mirada atraviesa el centro exacto de la esfera, donde el vidrio es perfectamente perpendicular al ojo, pues la habitación del otro lado conserva todas sus proporciones normales. Claro, no hay distorsión ahí. Pero, si se mantiene la cabeza fija y los ojos rotan para mirar hacia los extremos curvos del cristal, la geometría de todo el entorno colapsa. Sí. De repente se curva, los objetos parecen acelerarse cuando se mueve la vista y el cerebro recibe un flujo visual que simplemente no coincide con su propio sentido del equilibrio. Esa es la regla de Prentice operando en tiempo real. Es básicamente el castigo óptico por abandonar el centro del cristal. ¡Qué locura! Y lo fascinante aquí es que la anatomía del sistema visual humano hace que evitar ese castigo sea biomecánicamente imposible, especialmente en tareas de visión próxima. Claro, porque nadie lee mirando al frente. Exacto. Al realizar la convergencia y la depresión ocular necesarias para leer un libro o revisar un teléfono móvil, el ojo casi nunca utiliza ese centro óptico principal. La mirada desciende abruptamente hacia la zona inferior del cristal progresivo. Así es, atravesando áreas periféricas que están muy cargadas de potencia esférica y cilíndrica. Y esa simple rotación de los ojos enciende de inmediato ese efecto de la pecera en la parte baja del lente, sometiendo a todo el sistema a un estrés prismático constante. O sea que toda esta matemática de la distorsión periférica deja de ser un experimento mental en el instante exacto en que se analiza el movimiento más rutinario del día a día, que es el simple acto de bajar la vista para leer. Y justamente ese movimiento es el verdadero campo minado para la visión binocular. Porque al descender la mirada, el globo ocular atraviesa estas zonas donde la potencia positiva del lente aumenta gradualmente para poder compensar el déficit de enfoque de cerca. Sí, y esa travesía anatómica a través del cristal induce prismas con orientaciones muy específicas. Por ejemplo, si la receta base es positiva, como ocurre en la hipermetropía, la depresión del ojo genera un prisma de base inferior. Ajá. Pero si la receta es negativa, para tratar la miopía, se genera un prisma de base superior. Es decir, que el cristal no solo está enfocando la luz para ver más claro, sino que literalmente está agarrando la imagen completa de la página que se intenta leer y la está desplazando verticalmente. Exacto, hacia arriba o hacia abajo. Forzando a los músculos de los ojos a perseguir esa imagen fantasma todo el tiempo. Y mientras la receta médica sea simétrica, digamos que el problema se mantiene bajo cierto control. Si ambos ojos tienen exactamente la misma refracción, el desplazamiento vertical que se induce será idéntico en magnitud y dirección para los dos. O sea, el cerebro recibe dos imágenes desplazadas, pero congruentes entre sí, y simplemente recalibra su mapa espacial y listo. Exactamente, pero la biología rara vez permite una simetría perfecta. Claro, nadie es perfectamente simétrico. Y la verdadera crisis estalla cuando entra en la ecuación la anisometropía, que es esa diferencia de graduación entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, la cual es estadísticamente súper común. Y entonces, si una persona tiene un ojo con peor visión que el otro, sus propios lentes progresivos terminan enviando dos imágenes en alturas diferentes. Sí, tal cual. La anisometropía convierte un problema de física que era manejable en una verdadera pesadilla neurológica. ¡Wow! Al haber diferentes potencias en cada ojo, la regla de Prentice dicta que el prisma inducido al bajar la mirada va a ser asimétrico.
El ojo derecho podría experimentar un desplazamiento visual de, digamos, 2 dioptrías prismáticas, mientras que el ojo izquierdo sufre un desplazamiento de 5. ¡Qué locura! O sea que de pronto el sistema visual se enfrenta a una discrepancia brutal en el eje vertical. Un ojo reporta que la línea de texto que se está leyendo está en una coordenada vertical específica y el otro ojo reporta que esa misma línea está flotando varios milímetros más arriba o más abajo. Exactamente. Y esto fuerza al cerebro a ejecutar un sobreesfuerzo biomecánico para intentar anclar esas dos realidades espaciales contradictorias y lograr fusionarlas en una sola imagen. Ese sobreesfuerzo es precisamente lo que agota la capacidad del paciente. El córtex visual no está diseñado para procesar una disparidad vertical sostenida por mucho tiempo. Me imagino que debe ser agotador. Lo es. Intentar fusionar dos imágenes que están separadas verticalmente requiere una torsión y una contracción completamente anómala de los músculos del ojo. Y cuando este mecanismo de compensación colapsa, tras pasar horas de lectura o trabajando frente a una computadora, las consecuencias clínicas son devastadoras. Empiezan los síntomas fuertes, me imagino. Claro, se desencadena la diplopía, que es la visión doble. La fatiga visual, o astenopia, alcanza niveles incapacitantes, y el malestar generalizado hace que la persona literalmente quiera arrancarse los lentes del rostro. Y el texto también menciona algo que me pareció fascinante y aterrador a la vez. En escenarios donde esta disparidad supera por completo el umbral de tolerancia del cuerpo, el cerebro activa el mecanismo de supervivencia más drástico, que es la supresión. Sí, la supresión de la imagen. Es que el sistema nervioso central, al ser incapaz de resolver el conflicto espacial de estas dos imágenes separadas, toma la decisión fulminante de ignorar por completo la señal que viene de uno de los ojos. Apaga un ojo, básicamente. O sea, un trozo de cristal tallado termina forzando al cerebro a amputar temporalmente la mitad de su percepción visual, sacrificando la percepción de profundidad simplemente para evitar un colapso neurológico por el estrés. Y esa adaptación extrema es la razón subyacente detrás de las altísimas tasas de intolerancia a los progresivos que vemos en pacientes con diferentes graduaciones en cada ojo. Claro, la gente piensa que los lentes están mal hechos. Exacto. No es un fallo en el cálculo básico de la receta médica. Es una arquitectura prismática que resulta neurológicamente hostil para esa persona en particular. El paciente suele decir que los lentes lo marean, pero lo que realmente está experimentando es el agotamiento absoluto de su propio cerebro intentando pelear contra las leyes de la física óptica. Y todo esto plantea un dilema de diseño industrial monumental, porque si la industria sabe que este desequilibrio espacial es un efecto secundario inevitable de tener múltiples enfoques en un solo lente, ¿cómo se gestiona esto a nivel de fabricación? Es un gran reto, sí. Porque la solución bruta sería diseñar cristales con unas curvas tan extremas y unos grosores tan pronunciados que terminarían pareciendo bloques de vidrio intransitables, literalmente fondos de botella que nadie en su sano juicio aceptaría usar en público. Totalmente. El diseño de lentes oftálmicos de alta gama exige un compromiso constante, una negociación entre la eficiencia médica y la viabilidad estética. La gente quiere ver bien, pero también verse bien. Exacto. Se exige un campo visual que sea amplio y muy nítido, pero en un lente ultradelgado y ligero. Y para lograr esa delgadez en un diseño progresivo, los laboratorios ópticos recurren de manera sistemática a algo llamado el prisma de adelgazamiento o prisma de balance. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la inclusión de este prisma es, en esencia, un sacrificio biomecánico que se hace solamente en favor del diseño industrial o estético. Es un buen punto de vista. Es que se puede hacer una analogía con la arquitectura. Es como la construcción de un rascacielos muy moderno con una fachada completa de cristal ininterrumpido. Para lograr esa apariencia delgada en el exterior sin que el edificio colapse por su propio peso, los ingenieros tienen que embutir una gigantesca columna de acero macizo justo en el núcleo de la estructura, completamente oculta a la vista. Ajá, una columna estructural. Claro, y esa columna no alberga oficinas, no suma espacio habitable para las personas. Su única razón de existir responde a la necesidad de soportar el peso que la estética exterior ha comprometido. Y al insertar ese enorme monolito en el centro, cada cálculo matemático de tensión y peso de todo el edificio tiene que ser reconfigurado por completo. Esa analogía estructural es perfecta para entender la función técnica del prisma de adelgazamiento en los lentes. ¿Verdad? Porque altera todo. Totalmente.
Este elemento, que tradicionalmente se talla en la parte inferior de ambos lentes, carece por completo de cualquier propósito médico o correctivo. No está curando ninguna desviación ocular ni mejorando la agudeza visual. Solo está ahí por estética. Su única directriz es igualar los espesores entre el borde superior y el borde inferior del cristal, para poder reducir el grosor del centro durante el pulido en el laboratorio. Increíble. Pero, al igual que esa columna central altera toda la distribución de fuerzas de tu edificio, este prisma cosmético altera absolutamente toda la matriz de refracción del lente progresivo. Mete un problema nuevo. Claro, porque introduce una cantidad idéntica de efecto prismático en ambos ojos, forzando a todo el sistema binocular a lidiar con una variable matemática adicional en el flujo de la luz que entra al ojo. Es fascinante ver cómo la industria introduce un vector de fuerza adicional a nivel óptico solo para que el armazón luzca un poco más ligero en el rostro. Y bueno, la ingeniería no se ha detenido simplemente en añadir prismas cosméticos. La verdadera revolución de la industria para poder controlar estas distorsiones y aberraciones periféricas ha sido la adopción masiva de la tecnología freeform o de forma libre. La optimización digital directa. Exactamente. La tecnología freeform representa el abandono total de los moldes prefijados antiguos. Utilizando tornos controlados por computadora que tienen una precisión extrema, el software puede esculpir la superficie trasera del lente con resoluciones submilimétricas. Es un tallado casi microscópico. Sí, y esto permite una redistribución dinámica de esa distorsión inevitable, empujándola estratégicamente hacia zonas del cristal por donde el ojo humano rara vez transita. O sea, barren la basura bajo la alfombra, pero de forma muy inteligente. Exacto. Y lo más crucial para todo este control de los prismas, permite manipular la potencia basándose en parámetros biométricos que son hiperespecíficos del usuario final. Claro, ya no estamos hablando de una producción masiva en serie donde todos usan el mismo diseño. El software ahora procesa una cantidad abrumadora de variables de personalización antes de que el torno siquiera toque el material del lente. Es un nivel de cálculo tremendo. Hablamos de procesar la distancia exacta entre las pupilas, la distancia desde el ojo hasta el cristal e incluso el ángulo pantoscópico. Ah, el ángulo pantoscópico es vital. Que, para ponerlo en contexto, es esa inclinación vertical específica que tiene el armazón cuando se asienta sobre la anatomía única del rostro de una persona. Y ese ángulo dicta directamente cómo la mirada va a interceptar el cristal al momento de bajar los ojos para leer. Una variación de apenas un par de grados en cómo se inclina el armazón altera completamente el mapa de graduación que el ojo va a percibir. Es súper sensible. Muchísimo. Al introducir estos datos morfológicos tan precisos en el algoritmo, la tecnología Freeform logra generar un cristal que casi que anticipa la trayectoria del ojo y minimiza esos saltos abruptos, brindando una transición mucho más suave. Pero, y aquí viene el gran pero de todo este análisis. A pesar de los tornos nanométricos, a pesar del software de inteligencia artificial y la inversión multimillonaria en algoritmos de tallado de precisión, el éxito clínico de todo este proceso termina estrellándose contra la variable más volátil y analógica de todas. El montaje físico. Exacto. El montaje físico de esos lentes perfectos sobre el rostro asimétrico de un ser humano. Es que el fracaso en la adaptación suele ocurrir en ese exacto punto de fricción. Un lente que fue calculado en Alemania con una precisión matemática asombrosa. De repente se vuelve clínicamente inútil o, peor aún, perjudicial si su centro óptico se desvía de la pupila real del paciente por un margen minúsculo. Un error de 1 milímetro. Un simple error de montaje genera de inmediato un salto de imagen insoportable, exacerba cualquier desequilibrio ocular latente y fuerza al sistema muscular del ojo a trabajar en un estado de tensión y estrés permanente. Lo cual, según el Dr. Torres, detona el fenómeno de las posiciones compensatorias anómalas. Sí, posturas corporales extrañas. Claro, porque para evadir el dolor o el mareo de estar mirando por la zona equivocada del cristal, el cerebro termina reconfigurando la postura completa del individuo. Vemos personas usando progresivos frente al monitor con el cuello súper extendido hacia atrás o con la barbilla clavada en el pecho, realizando unas contorsiones cervicales tremendas. simplemente para intentar alinear su mirada con ese diminuto corredor del lente que está libre de distorsiones. Entonces, un problema que era puramente óptico hace metástasis y se convierte en un trastorno musculoesquelético de cuello y espalda. Y es precisamente por todo esto que la evaluación clínica previa a la venta de un lente es irreemplazable.
El especialista en salud visual no puede bajo ninguna circunstancia limitarse simplemente a imprimir una receta con la graduación. ¿Hay que ir más allá? La obligación clínica exige evaluar meticulosamente cómo están los músculos del ojo, medir su capacidad de fusión binocular y determinar cuál es el ojo dominante. Si el cerebro de una persona carece de las reservas de energía necesarias para tolerar el estrés del lente progresivo, el profesional tiene que intervenir con diseños muy específicos o prescribir prismas terapéuticos tallados a la medida para poder asistir a la visión. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si un solo milímetro de error en la distancia entre las pupilas o en la altura donde se monta el lente puede hacer colapsar todo el sistema neurológico del paciente y causarle dolores de cabeza crónicos. Es una gran paradoja, sí. La, digamos, carpintería manual del óptico al hacer unas marcas con un rotulador frente al rostro, que de la tecnología láser súper avanzada que cortó el cristal en el laboratorio. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la óptica actual, la respuesta revela el verdadero núcleo de esta disciplina médica. A ver. La tecnología de tallado digital es una herramienta formidable, nadie lo niega. Pero la pericia clínica en el manejo de la física de la luz y la exactitud micrométrica al tomar las medidas centradas en el paciente son el verdadero acto médico. La base de todo. Entender cómo fluyen estas distorsiones no es un simple conocimiento adicional, es el pilar indispensable que diferencia una adaptación perfecta de un rechazo clínico total. La física del lente no se puede engañar. Es una tensión constante entre el algoritmo frío que esculpe el cristal y la biología imperfecta del rostro humano que lo porta. Exactamente. Y bueno, mirando hacia el futuro, el análisis de este artículo anticipa una convergencia brutal entre estas dos variables, fuertemente impulsada por la inteligencia artificial y el modelado biométrico avanzado. Las perspectivas a futuro son increíbles. Apuntan casi a la erradicación del margen de error humano en la toma de medidas. Los nuevos sistemas van a capturar mapas dinámicos en tiempo real del comportamiento visual. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, medir exactamente cómo una persona mueve los ojos en relación a cómo rota su cabeza, al leer, analizar sus hábitos posturales frente a las pantallas e incluso la aceleración de sus movimientos oculares. ¡Wow! Un escaneo completo de sus hábitos. La inteligencia artificial va a tomar este vasto conjunto de datos personales para generar diseños progresivos con una arquitectura prismática pero tan individualizada y sincronizada con la neurología del usuario que la adaptación en casos difíciles dejará de ser una tortura para convertirse en un proceso casi automático. Es un salto cualitativo hacia lentes que, en teoría, preprocesan la aberración espacial antes de que la luz siquiera toque la córnea humana. Lentes inteligentes, básicamente. Pero, al cerrar esta inmersión profunda en la física óptica de hoy, creo que este mismo avance tecnológico plantea una interrogante ineludible y muy filosófica. A ver, ¿cuál sería? Bueno, hoy sabemos que el córtex visual realiza una gimnasia neurológica monumental cada milisegundo de nuestra vida, compensando disparidades, fusionando imágenes y adaptándose elásticamente al estrés del entorno. Sí, el cerebro trabaja sin descanso. Si en el futuro cercano, los algoritmos biométricos logran diseñar cristales absolutamente inmaculados que anulan por completo toda fricción óptica y le entregan al cerebro una imagen que ya está digerida y libre de cualquier distorsión, ¿acaso la mente humana y la capacidad de fusión binocular perderán su gimnasia natural de adaptación anatómica? ¡Wow! Es un punto muy válido. Al envolver la visión en una burbuja de tecnología predictiva perfecta, corremos el riesgo de atrofiar nuestros propios mecanismos biológicos de compensación, volviéndonos completamente dependientes de que una inteligencia artificial interprete la geometría del mundo por nosotros para no marearnos. Definitivamente un cambio evolutivo impulsado por la tecnología. Es un pensamiento profundo para tener en cuenta la próxima vez que se ajuste un simple par de lentes sobre el rostro. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis detallado de hoy. Esto fue A Simple Vista. Soy Marcela Garzón, Latina con Visión. En los lentes progresivos, el prisma no es un accesorio, es un fenómeno intrínseco al diseño. Cada descenso hacia la zona de lectura implica atravesar áreas de potencia diferente, generando efectos prismáticos que deben estar binocularmente balanceados. Comprender la regla de Prentice, evaluar anisometropías y controlar el centrado no es un detalle técnico, es una responsabilidad clínica.
Cuando el flujo prismático está bien gestionado, el progresivo no solo corrige la presbicia, ofrece estabilidad visual funcional. Gracias a Iris Isclero, que hoy nos recordaron que incluso los efectos invisibles del diseño óptico pueden tener un impacto profundo en la experiencia visual del paciente.